Segunda de Samuel 5, vamos a leer versículo 1 hasta versículo 10 y luego vamos a verlo juntos esta noche. Yo voy a leerlo, síganme con su vista. Segunda de Samuel 5, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre todo Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora, para nosotros eso no significa mucho, nomás es otro domingo y lo estamos leyendo. Para David eran más de 20 años desde que Dios lo ungió hasta que este día llegó. Pero en este momento lo acaban de ungir para ser el rey sobre todo Israel, y los próximos capítulos de Samuel vamos a estar viendo cómo él empieza su reinado y cómo Dios lo bendice. Miren versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Que solo para explicar eso rápido, tenía 30 años, 7 años antes cuando empezó a reinar en Hebrón, solo sobre Judá. Ahora que empieza a reinar sobre Jerusalén y sobre todo Israel, tiene 37 años. ¿Okay? Entonces, si él mató a Goliat entre los 15 a los 17 años, él ahora tiene 37 años. Ha pasado todo este tiempo desde aquel día grande que Dios lo usó por primera vez hasta que él por fin ahora es rey. Entonces tiene que tomar su primer paso como rey, y miramos eso en versículos 6 al 10. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Vamos a orar y mirar juntos el pasaje. Gracias, Señor, que podemos estar nuevamente juntos. Pido que nos hables esta noche. Ayúdenos a ver este pasaje y entenderlo para nosotros, a entender lo que estaba pasando en aquel tiempo, pero también entender la aplicación que hay para nosotros hoy en día. Pido que nos hables y nos uses en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Capítulo 5 tenemos el ungimiento, o por fin David está como rey de todo Israel. Los ancianos vienen en versículo 1 y al 3 realmente y vienen a hablar con él. Y vienen ahora realmente a tratar de mostrarle a David y darle a David el respeto que David siempre había merecido, pero que ellos anteriormente no le habían dado. Cuando ellos vienen en versículo 1 y empiezan y dicen: mira, somos carne tuya y somos hueso tuyo, eres nuestro hermano David. Recuerden, estos son los mismos ancianos que por 7 años habían seguido a Abner y a Isboset y estaban en una guerra civil contra David. Entonces ellos no habían sido tan amables con David en todo este tiempo, pero Abner está muerto, Isboset está muerto, y ahora no ven ninguna otra salida más que serse los amigos de David.
Entonces vienen con David y le empiezan a llenar de cumplidos. También dicen en versículo 2, mira David, nosotros sabemos que aún cuando Saúl reinaba, tú eras el que realmente movía todo. Tú eras el que sacabas el ejército a la batalla y el que regresabas con el ejército. Sabíamos que tú eras el que Dios estaba usando para librarnos de nuestros enemigos. Y empiezan a decirle a David lo bueno que él era. Después también reconocen que ellos saben, al final del versículo 2, dice, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vienen y dicen, David, mira, muchas cosas. Una, eres nuestro hermano. Dos, tú eras el que eras líder de nuestro pueblo. Aun cuando Saúl reinaba, tú nos llevabas al ejército y Dios te usaba. Y tres, sabemos que eres el hombre de Dios. Dios te ha dicho que vas a apacentar a su pueblo. Dios te ha dicho que vas a ser príncipe. Entonces lo que nosotros queremos es que tú seas nuestro rey. Entonces obviamente David acepta el reinado, hace pacto con ellos en versículo 3 y ahí en versículo 3 y 4 Dios cumple la promesa de David de que él iba a ser el rey de Israel. Por un momentito nada más sería apropiado que pausemos y pensemos todo lo que David tuvo que pasar hasta llegar a este punto. Ahora no vamos a ir a repasar todo, pero Dios lo ungió aún antes que mató a Goliat. Mató a Goliat, sirvió en la casa de Saúl, le tocaba el arpa, Saúl se empezó a poner celoso, le tiró la lanza, David se escapó, tuvo que correr por años, después Saúl se muere, David todavía tiene que pelear contra el ejército de Saúl. Era fácil que David dijera, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué pasó? Yo me acuerdo de un jovencito allá cuidando ovejas, yo no estaba pidiendo esto y Samuel manda a pedirme y me unge con aceite que voy a ser el rey de Israel y por todo este tiempo he pasado en cuevas, he pasado como fugitivo, he pasado hambre, he pasado amenazas, he tenido dificultades. David fácilmente, si David hubiera tenido el carácter y la paciencia de nosotros, David se hubiera rendido años atrás. Pero gracias a Dios que David confiaba en las promesas de Dios. Y David siguió siendo fiel aun cuando no miraba resultados, aun cuando parecía que florecía el enemigo. Durante esta época de la vida de David, mientras él estaba ungido, pero no estaba con la posición, es cuando él escribió más salmos, es cuando él caminó más con Dios y llegó a conocer una relación personal con él. En el tiempo de espera, es cuando Dios obró en la vida de él. Y nada más es un buen día para recordarnos, muchos de los hombres, de nuestros héroes de la fe, tuvieron tiempos largos de espera. Piensa en Abraham. Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer una nación que va a ser como la arena del mar. Llegaron a tener Sara 90 años y Abraham 100 años y no había hijo. Ni uno solo. Pero Dios cumplió. Dios levantó a Moisés y dijo, vas a ser el libertador de mi pueblo. Y Moisés tuvo que aguantar 40 años en el desierto y 40 años en Egipto. Por fin a los 80 años de edad, Dios lo usa para librar a su pueblo. Pero después tiene que pasar 40 años en el desierto aguantando al pueblo de Israel. Tenemos que recordar que nuestro Dios no es tan impaciente como nosotros. José, Dios le dio ese sueño de que iban sus hermanos a rodearse delante de él, ¿se acuerdan? Pasó luego, ¿verdad? José no pasó ninguna dificultad en su vida. No, sus hermanos lo vendieron, Potifar se creyó la mentira de su esposa, lo mandaron a la cárcel, el panadero se olvidó de él y ahí estaba, el copero se olvidó de él y ahí estaba José, esperando y esperando que Dios cumpliera su promesa, pero Dios siempre cumplió. Y tenemos historia tras historia donde Dios cumple su palabra con su pueblo y con su gente. Entonces no sé qué es esta tarde que estás esperando. Que cambie ese esposo, esa esposa, que maduren esos hijos, que Dios te ayude con tu problema de salud, que Dios te ayude con tus finanzas, que Dios te prepare para lo que sea que tú tienes en el futuro. Pero sería bueno recordarnos esta noche, y la historia de David es bueno para recordarnos,
que Dios no siempre hace las cosas tan apuradas como nosotros pensamos, sino que en el proceso de esperar es el proceso donde Dios nos va refinando para convertirnos en los hombres que Él quiere que seamos. Aprovecha el tiempo de espera. David no estaba esperando amargamente o triste. David estaba esperando a Jehová, escribiendo salmos de regocijo que nosotros hoy leemos. Entonces aprende a esperar al Señor. A veces va a requerir seguir a Dios y obedecer a Dios, va a requerir paciencia, pero sabemos que Dios cumple su palabra. Y aquí lo cumplió para David. Aún a los 37 años de edad, él ahora está reinando. Ahora, cuando David reina, él tenía su capital en Hebrón. Tenemos que agarrar esto rápido. David tenía su capital en Hebrón, que era de la tribu de Judá. Que recuerden, David tenía la tribu de Judá, todas las demás tribus todavía seguían a la familia de Saúl. Cuando Saúl estaba reinando, él tenía su capital en la ciudad de Gabaón. Jerusalén, hasta este tiempo, quiero que me escuche, desde el tiempo que los judíos entraron con Josué y conquistaron la tierra Canaán, y todo el tiempo de los jueces, y aún todo el periodo del reinado de Saúl, Jerusalén no ha sido posesión de los israelitas. Jerusalén, la que llegó a ser la capital de Israel, donde Salomón edificó el templo, donde Cristo vino y caminó, donde Cristo fue sepultado y crucificado. Esa gran ciudad de Jerusalén que miles y miles de turistas van y visitan todavía hoy, la ciudad de David, el monte Sión que le llamamos, esa ciudad preciosa de la nación de Israel, cuando David toma el reinado, está bajo la posesión de cananeos. Personas que los judíos, cuando entraron en la tierra prometida, nunca quitaron. De hecho, no tiene que ir ahí a Jueces 1, pero en Jueces 1:21 dice lo siguiente, hablando de las tribus que entraron en la tierra prometida, dice esto, dice, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Que la ciudad de Jerusalén estaba entre el área que le pertenecía a la tribu de Benjamín. Pero sabemos que cuando entraron los judíos a la tierra prometida, no quitaron a todos los moradores. La ciudad de Jerusalén era una ciudad pequeña, sitiada arriba en un monte, rodeada de muros, que se les hizo demasiado difícil penetrar. Aún Saúl y su ejército, en el tiempo que ellos estaban en poder, no quisieron ir en contra de Jerusalén. Pero ahora que David empieza a reinar, David dice, no. Tenemos que tomar la ciudad de Jerusalén y esa ciudad va a ser la ciudad donde vamos a tener nuestro capital. Nuestra ciudad. Ahí va a estar. Entonces David toma hombres en versículo 6 y va, miren versículo 6 conmigo. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Que recuerden, son los mismos jebuseos que tenían Jerusalén desde el tiempo de Jueces capítulo 1, cuando entraron a tomarla y nunca los quitaron. Los jebuseos aquí deciden que ellos no quieren que David entre. Miren lo que dice. Dice, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no va a entrar acá. Entonces, cuando David dice, mira, hombres, vamos a hacer esto, vamos a entrar, vamos a tomar la ciudad de Jerusalén y esa ciudad va a ser nuestra. Los jebuseos hacen algo así. No vas a entrar aquí. Hasta nuestros ciegos y nuestros cojos te podrían impedir que entres a nuestra ciudad. Ahora, no nos da muchos detalles, pero nos dice en el versículo 8 que David les dice a los hombres que entren por el canal. Miren, versículo 8 dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Entonces, no vamos a entrar en detalle, pero nos dicen que había un canal de agua que fluía hacia adentro de la ciudad, que iba por abajo del muro y que entraron por ahí los hombres de David, abrieron después las puertas de la ciudad y entraron los hombres de David y fácilmente, rápidamente conquistaron la ciudad de Jerusalén, echaron a los jebuseos y David tomó la ciudad. Por eso llegó a ser considerada la ciudad de David.
porque él la tomó. Una de las grandes reconocimientos que alguien podía tener en aquel tiempo era tomar una ciudad. Y David tomó esa ciudad y le puso por nombre la ciudad de David. ¿Por qué hizo David esto? ¿Solamente tenía ganas de tomar otra ciudad como no habían suficientes ciudades en Israel? ¿Lo hizo solamente porque, bueno, esa ciudad se le hacía más fuerte? Bueno, una de las razones y la razón que edificaron esa ciudad como la capital de Israel es porque era una ciudad muy fortificada. Era una ciudad muy fuerte, era una ciudad muy buena localizada, y si un ejército iba a venir a tratar de atacar a Jerusalén, como sabemos que iban a venir muchos más adelante, y hasta que Dios permitiera a Nabucodonosor y los babilónicos entrar, nadie iba a poder conquistar la ciudad de Jerusalén. Entonces era un lugar estratégico donde David quería establecer su reino, poner su fortaleza, su palacio real y estar protegido de todos los enemigos que Israel tenía. Pero había otro propósito. David, al empezar a reinar, sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos que David obedecía y caminaba con Dios. Sabemos que David conocía la ley y los mandatos de Dios. Y Dios había mandado, sígame, Dios había mandado que cuando los israelitas entraran en la tierra prometida, que ellos quitaran a todos los moradores. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si Dios va a bendecir el reino de David y si Dios va a bendecir la nación de Israel, hay cumplimientos o hay mandamientos de Dios que Israel todavía no ha cumplido. Entonces David toma este reto. Si vamos a empezar como rey, tenemos que empezar aplicando la palabra de Dios y alineándome con la ley de Dios. Y esta ciudad de Jerusalén nunca jamás la hemos tomado. Se nos ha hecho demasiado duro. Todos los líderes antiguos de Israel habían dicho, no, pues no se puede, no, pues para qué batallar, es una pequeña ciudad, pues que allá esté, no vamos a andarnos esforzando. Y nadie había cumplido. David, cuando empieza a reinar, escúchame, deja saber a toda la nación, la palabra de Dios aquí va a reinar. Y si Dios quiere que quitemos todos los moradores, no vamos a dejar que esta ciudad de Jerusalén siga aquí en nuestra nación y que la estén habitando los jebuseos, que eran cananeos, que eran enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que estos pueblos iban a ser aguijones, iban a ser espinos en su costado. David no quería tratar de ser rey de Israel y llevar a Israel a seguir a Dios si iban a tener espinos en su costado. No iban a poder avanzar, escúchame, no iban a poder avanzar como nación si tenían pueblos ajenos que Dios no quería entre ellos. Entonces David lo atacó, nos dice versículo 7, que David tomó la ciudad. Mírenlo, dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces sus hombres entraron por el canal, tomaron la ciudad. Miren versículo 8 porque quiero traer su atención a algo rápido antes de llegar a nuestra aplicación. Dice esto, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Ahora hay un poquito de debate aquí, pero David dice, entren a la ciudad y hieran o maten a todos los ciegos y los cojos. ¿Por qué dice eso? ¿Es David un hombre tan falta de compasión que quiere matar a todos? Ellos no serían una amenaza para él. Bueno, sabemos que David lo que está haciendo es esto. Ellos le dijeron a David, hasta nuestros ciegos y cojos van a poder vencerte. Entonces, desde ese tiempo, David empezó a referirse a los jebuseos como los ciegos y los cojos. Por eso dice, se sigue leyendo el versículo, al final dice, por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Estamos hablando de la casa real. Que por esto David dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa real. ¿Alguna vez entró algún cojo en la casa real? Mefiboset, vamos a hablar de él en unos pocos mensajes. Mefiboset, el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, era un hombre cojo. ¿Se acuerda que se había caído cuando pasó la batalla?
se quedó cojo, él va a entrar y va a morar en la casa de David. Entonces, cuando dice que no entrará ni cojo ni ciego en la casa, no está hablando de que no puede entrar un ciego y cojo, está hablando de que nunca jamás habrá un jebuseo que entre por la casa real. Entonces David puso una maldición sobre estos hombres porque no iban a poder quitar a todos absolutamente. David hizo todo lo mejor que pudiera para quitarlos, pero vamos a ver más adelante que hubieron poquitos jebuseos, pero era esto: si alguien es jebuseo, no es bienvenido en esta casa, porque son los enemigos de Dios y porque ellos se habían proclamado. Entonces la frase ahí, ciego y cojo, no se está refiriendo a los que literalmente eran ciegos y cojos, se está refiriendo a los que eran jebuseos. ¿Por qué? Porque David quería tratar con este aguijón, con este espino, con esta desobediencia que había estado en Israel desde el tiempo que tomaron la tierra. Ahora quiero aplicarlo brevemente y no vamos a tardar mucho en la aplicación. Es común también entre nosotros, hermanos, que empezando la vida espiritual o caminando espiritualmente día a día con el Señor, muchas veces permitimos cosas como aguijones, malos hábitos, malas costumbres, malos comportamientos que se queden en nuestra vida. Y lo que David quería hacer al tomar el trono y ser el rey de Israel es primeramente atacar cualquier pecado, cualquier estorbo que podía haber para la bendición de Dios a su vida, era quitarlo. Por eso cuando llegamos al versículo 10, dice: David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Sabemos que Dios le dio su bendición a David, Dios puso su mano de bendición sobre él, Dios empezó a engrandecer el reino, empieza a dar victorias sobre los enemigos y Dios está prosperando el reinado de David. Pero antes de poder hacerlo, David tuvo que tratar con el pecado todavía preexistente de siglos atrás para que Dios pudiera bendecir. Eso era común. Si se acuerdan, cuando iban a entrar en la tierra prometida en Josué capítulo 5, iban a cruzar el río Jordán. Y Dios le dijo a Josué, antes de que crucen, necesitan remover el oprobio del pueblo. ¿Qué oprobio? Bueno, ¿se acuerdan que la ley de Moisés decía que todos los judíos tenían que circuncidarse al 8º día? Pero durante los años en el desierto, los judíos se habían alejado de la ley de Dios y los hombres guerreros de Israel no estaban circuncidados. Entonces cruzan el río Jordán, y aún del lado del enemigo, Dios dice: ahora circuncídense a todos los hombres que no han sido circuncidados. Y en tierra de enemigo, todos los guerreros de Israel están discapacitados como por 10 días. Pero Dios dice esto: antes de que yo voy a poder bendecirlos y tumbar los muros de Jericó, y bendecir en quitar los enemigos y poner mi mano de bendición, yo necesito que remuevan la evidencia de su pecado y que ustedes me obedezcan a mí. Y ya que me están obedeciendo, ahora puedo bendecirlos. ¿Sí me están siguiendo? Y podríamos ver ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en la Biblia donde Dios dice: no voy a poder bendecirlos hasta que traten con el pecado. Entonces, cuando David toma el trono, dice: antes de que empiecemos a poner nuevas leyes, antes que empiecemos a tomar más terreno, antes que empiecemos a edificar nuevas tiendas y nuevas ciudades, tenemos que tratar con el pecado, porque Dios no puede bendecir hasta que el pecado sea tratado. Quitó a los jebuseos y estableció su trono en la ciudad de Jerusalén. Muchos cristianos tratan de crecer, quieren la bendición de Dios en su vida, quieren a Dios obrando en su vida, sin tratar primero con el pecado que está existiendo en su vida. En vez de querer avanzar para Dios, primero debemos de tratar de vencer cualquier obstáculo de pecado que esté en nuestra vida. ¿Cómo qué? Bueno, cada uno somos diferentes. Pero no vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana hasta que tomemos el tiempo de quitar los aguijones de delante de nosotros. Entonces, síganme un momentito. ¿Qué es para ti?
que estás aquí esta noche, creo que viniste un domingo en la noche a la iglesia porque quieres servir a Dios en algún nivel. Quieres tratar de agradar a Dios, quieres la bendición de Dios sobre tus finanzas, sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tu familia. Quieres que Dios te use para alcanzar a otros, que Dios te use para que otros conozcan de Él. Quieres ser un instrumento útil para el Señor y quizás quieres aprender alguna nueva habilidad, algún nuevo talento. Quizás tienes el anhelo un día de servir en un ministerio, de enseñar una clase, de traer un amigo a la iglesia que escuche el mensaje y acepte a Cristo y tengas ese gozo de saber que Dios te usó para traer a alguien a los pies de Cristo y hay una vida cambiada para siempre. Ese deseo, si eres hijo de Dios, ese deseo Dios lo pone dentro de nosotros. Es un deseo de prosperar, no solo físicamente, pero prosperar espiritualmente para Dios. Pero muchas veces tratamos de prosperar espiritualmente mientras ignoramos el pecado que está presente. Y no podemos hacerlo. Nosotros no podemos prosperar espiritualmente si no estamos tratando primero con el pecado. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es tu aguijón? ¿Qué hay en tu vida que está impidiendo que Dios pueda bendecirte? Puede ser asuntos de carácter. Puede ser asuntos de tu testimonio. Puede ser tu impaciencia. ¿Alguien aquí batalla con la impaciencia? Tu espíritu. Puede ser tu orgullo. Por ser orgulloso no te dejas aconsejar. No te dejas corregir. Tu esposa te tiene miedo. Tu esposo te tiene miedo. El pastor te tiene miedo. Porque por tu orgullo nadie te puede decir nada. Ya estás preparado con la defensa por si alguien se atreve a decirte, ya sabes cómo vas a disparar para atrás. Dios no puede usar un cristiano orgulloso. Quizás es falta de disciplina, quizás es celos, quizás es egoísmo, quizás es la ira y el enojo y el coraje, quizás es la amargura, quizás es la envidia, quizás es el vicio. Tristemente, a través del tiempo en nuestra iglesia hemos tenido hermanos que parecen estar bien y parecen estar queriendo servir al Señor y caminar con el Señor y sale a la luz que todavía están atrapados en algún vicio. Entonces no queremos ignorar el hecho o la realidad de que puede haber hermanos o hermanas aquí que a lo que se ve están tratando de avanzar y prosperar espiritualmente en su vida espiritual. Pero aunque tomen ciertos pasos de servicio o de involucración o de aprender más de Dios, mientras ellos estén atrapados en ese pecado, la mano de Dios no puede estar sobre su vida. Y todo lo que haces es en vano. Todo lo que haces para tratar de prosperar espiritualmente, Dios no puede prosperarlo. Quizás es la manera que críes a tus hijos, la manera que eres como cónyuge. Quizás hay amargura con Dios, amargura con otras personas. Sabemos que eventualmente Israel dejó de existir como nación por culpa de aguijones que nunca quitaron de su vida. Estamos viendo los miércoles el libro de Sofonías. ¿Sabe qué es el libro de Sofonías? Es Dios diciendo, mira todo este pecado que no han tratado. Y por todo este pecado que no han tratado, yo tengo que destruirlos. Dios, un Dios de amor, hablando con su pueblo escogido, diciéndole, porque nunca han tratado su pecado, yo ahora voy a dejar que venga Babilonia y destruya esta ciudad que tiempo atrás David vino y conquistó, donde el templo de Dios había sido edificado, donde los hombres de Dios habían reinado, donde todo lo de Dios estaba presente. Dios permitió, escúchame, que un rey pagano entrara y destruyera todo. Porque Israel miró como algo ligero el pecado que estaba en sus vidas. Y Dios dijo no. Sansón tenía la oportunidad de ser un gran hombre para Dios, pero él nunca trató con su aguijón.
Primero era la mujer de los filisteos, luego era la ramera, después era Dalila, y Sansón tuvo esa debilidad que él nunca pudo controlar, que acabó siendo la ruina de Sansón. Saúl, todo 1 Samuel lo miramos. Saúl tuvo un aguijón que era su odio, su celo, su envidia de David, su amargura, su coraje contra David. Y aunque él era en un tiempo un hombre de Dios, que Dios escogió para ser el primer rey de su nación, Dios dijo: Saúl, no me sirves, porque no has tratado con tu pecado. Hermanos, lo hacemos seguido y yo mismo les animo, sirvamos al Señor. Vengan a visitar. ¿Cuántos podemos hacer mejor trabajo con la evangelización? Tenemos un lema este año: un espíritu enardecido. Queremos que Dios agite tu espíritu cuando salgas a la tienda, al trabajo, tú tengas compasión por las almas perdidas y que les hables de Cristo. Pero Dios no puede usarte como un instrumento cuando estás todo manchado y sucio. Tienes deseo de que, hermano, métase en la rondalla, únase al coro, ayúdenos en una clase, sirva con algo, venga, sea fiel a la iglesia, dé a misiones. Pero todo lo que hacemos para Dios, escúchame, todo lo que hacemos para Dios es en vano si la mano de Dios no está sobre lo que estamos haciendo. Y la mano de Dios no puede estar sobre lo que estamos haciendo si hay pecado en nuestra vida. Entonces David entra a reinar y David dice: vamos a tratar inmediatamente con estos aguijones. ¿Lo estás tratando? ¿Hay aguijones en tu vida que estás ignorando? ¿Hay pecado que cometiste esta semana, que practicas, que excusas, que miras ligeramente, que quizás necesitas decir esta noche: bueno, quiero acercarme más a Dios, quiero ser útil por Dios, quiero ser usado por Dios, pero no lo voy a poder hacer hasta que trate primero con mi pecado? Vamos a ponernos de pie, ojos cerrados, su rostro inclinado.